Cordial saludo. En este video vamos a ver los cambios realizados al programa de Lisa Nómina con la aplicación de la Ley 2101 de 2021, que es la reducción de la jornada laboral. Entonces vamos a iniciar validando de forma general qué dice esta ley. Esta ley indica que se debe reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos anteriormente, que tiene como objetivo fortalecer la productividad tanto de las empresas como de los empleados. Esta ley modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, donde básicamente antes de esta ley, este artículo determinaba la jornada laboral ordinaria, donde decía que teníamos un máximo diario de 8 horas y un máximo semanal de 48 horas laboradas. Este máximo de horas con esta ley, con la ley 2101, en teoría pues desaparece, porque no habla o no menciona un número de horas trabajadas por día, simplemente indica que deben ser máximo 42 horas semanales. Esto quiere decir que el número de horas trabajadas por día puede que ya no sean 8, sino que pueden llegar a ser hasta 9 y 10 horas diarias. Esto lo determina pues cada empresa, ya depende del manejo y la política que definan para implementar esta ley cada empresa. Indica también entonces este artículo que la jornada laboral queda reducida a 42 horas a la semana, que pueden ser distribuidas de común acuerdo entre el empleador y el trabajador en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso, salvo las siguientes excepciones. Acá menciono unas excepciones, por ejemplo, la jornada diurna máxima que puede trabajar los adolescentes entre 15 y menores de 17 años, los mayores de 17, entre otros. También indica que la implementación de esta ley es de manera gradual, que transcurridos 2 años a partir de la entrada en vigencia de esta ley, se debe reducir 1 hora a la jornada laboral para que queden 47 horas semanales. Esta ley tiene fecha del 2021. Quiere decir que ya han transcurrido 2 años, por lo tanto, aplica a partir del 15 de julio del 2023, es que se cumplen los 2 años. Entonces se debe reducir 1 hora en el 2023 para que queden 47. Transcurridos 3 años, es decir, en el 2024 se debe reducir otra hora para que queden 46 horas semanales. A partir del 4.º año, es decir, en el 2025, se deben reducir 2 horas cada año hasta llegar a las 42 horas semanales. Quiere decir que en el 2026 se deben reducir 2 horas más para que finalmente quede una jornada laboral de máximo 42 horas semanales. Esta ley hace una aclaración, y es que lo anterior es sin perjuicio de que a la entrada en vigencia de la presente ley el empleador se acoja a la jornada laboral de 42 horas a la semana. Quiere decir que una empresa a partir del 15 de julio del 2023, si determina en su política que quiere reducir de una vez de 48 a 42 horas a la semana, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Eso es de forma general lo que la ley menciona. Como modifica el artículo 161, que es el que determina la jornada laboral ordinaria, pues esto también nos afecta a las horas extras. Entonces, en el programa creamos o habilitamos 2 campos para definir esta información. La ruta es herramientas, parámetros utilitarios, parámetros particulares, tipos de contrato. En cada uno debemos definir esta información. Clic derecho, modificar, y vamos a encontrar en la pestaña generales 2 campos. Uno que se llama número de horas trabajadas por semana y otro número de horas base mensual para horas extras. Lo primero que tiene que hacer la empresa es definir cuál es el número de horas trabajadas por semana, es decir, si se acogen de manera gradual a reducir un año en el 2023, una hora, en el 2023, otra en el 2024, 2 en el 2025 y 2 en el 2026. O si desde este primer año de una vez reducen a las 42 horas. Es decisión de la empresa, obviamente tienen que validarlo pues con su abogado laboral, definir la política de cómo lo van a implementar y cómo se van a acoger a esta ley.
El campo queda abierto, libre, para que cada empresa determine el número de horas. En vista pues de que todas las empresas no van a tener el número de horas trabajadas por semana, el mismo dato, entonces tuvimos que crear el número de horas base mensual para horas extras. Antes de esta ley, el programa por defecto calculaba las horas extras sobre 240, que era el número de horas, digamos que definidas en el artículo 161. Entonces, para calcular horas extras, pues yo tengo que hallar el valor de la hora ordinaria, ¿cierto? ¿Cómo es la fórmula? El salario del empleado dividido en el número de horas al mes y esto pues multiplicado por 30 para hallar el valor pues de la hora. Este dato va a estar relacionado con el número de horas trabajadas por semana. Quiere decir que una empresa que defina acá 47 horas trabajadas por semana, pues tiene que hacer el cálculo de cuál sería entonces para ese empleado que tenga este tipo de contrato el número de horas que va a trabajar al mes. Ya depende de en cuántos días la empresa distribuya esta cantidad de horas. Puede ser que la empresa defina que en 5 días, como puede ser que en 6, como la ley lo menciona. Basado en eso, podemos definir, por ejemplo, que 47 horas trabajadas por semana, dividido en los 6 días que va a trabajar el empleado, da un total de 7.8 horas trabajadas por día. Esto multiplicado por 30 me da un total de 235 horas al mes. Sobre este dato es que el programa va a calcular la hora ordinaria para hallar el valor de las horas extras en dado caso que el empleado tenga derecho. El otro campo será tomado para el cálculo de los días de salario y el reporte de los días trabajados según las novedades que presente el empleado en la seguridad social, es decir, en el caso del programa, en la autoliquidación unificada, donde también se reporta ese dato. Este campo lo va a tomar para eso y este segundo campo para calcular las horas extras. Por defecto, el programa va a traer en esos campos lo que está en vigencia hasta el 14 de julio del 2023. El número de horas trabajadas por semana 48 y el número de horas mensuales 240. Cada empresa debe definir, según su política, cuántas horas entonces va a trabajar por semana el empleado, por ende, sobre esos días, sobre esas horas, cuántas va a trabajar al mes. Esos son los dos únicos campos que se habilitaron con la implementación de esta ley y que van a estar disponibles a partir de la versión 8.7.0 que estará disponible en página.